cualquier acto educativo de aprender, ¿cierto? Está fundamentalmente algo que dicen los especialistas en pedagogía, en aprendizaje, y es que nada hay en el intelecto, nada hay en la mente, si no ha pasado por los sentimientos o por el sentimiento. En filosofía alguien decía eso, ¿no? Nadie, o sea, nada hay en el intelecto si no ha pasado por los sentidos, ¿cierto? Que esa es la corriente, la corriente, la corriente que materialista o no, ¿listo? En filosofía, el aprender a través de qué, de la experiencia, ¿cierto? Bueno, entonces jóvenes, pónganle cuidado a esto. Perdimos esto no es perder a tiempo de ninguna manera, porque precisamente ese cuadro, el grito, salió en una de las, en un examen pasado del ICFES, ¿sí? Y resulta que las preguntas más duras, o una de las preguntas más complicaditas, ustedes van a ver, voy a pedirle a Freddy que haga el análisis de una pintura que salió en el ICFES. Precisamente las preguntas más complicaditas son las que tienen que ver precisamente con análisis de imagen, ¿sí? Bueno, en el cortometraje o en el video que coloqué de Munch, del grito, dice algo interesante, ¿no? El cuadro que está mostrando que Munch está gritando. A ver, ustedes, los que estaban ahí, por favor, ya vamos a comenzar física, ¿no? Tranquilos, ¿sí? Pero si ustedes miraron el video, ¿cierto? Sus potentes filtros, lectores, entonces por el chat público, por favor, escríbanme, ¿sí? En el cuadro del grito, ¿cierto? Ese cuadro tan famoso de Munch, ¿cierto? El video dice algo interesante, ¿no? Dice que tal vez es un autorretrato o es el autorretrato del mismo Munch, del pintor, en donde él se autorretrata, ¿cierto? Pero él está gritando o qué está haciendo. A ver, ustedes observaron el video. ¿Y quién es el que grita? ¿Será él? ¿Ustedes qué creen? A ver. Porque eso está es sorprendente que un cuadro hecho en el siglo XIX, ¿cierto? Es sorprendente que un cuadro en el siglo XIX tenga mucha relevancia con lo que está pasando ahorita, ¿o no? Mire lo que percibe Munch. Solamente a colocar los primeros segundos de nuevo el video. Si no les corre, por favor, denle play allá en su celular o en su computador. Solamente vamos a ver la primera partecita, ya comenzamos física, pero quiero que... Solo un loco pudo haberlo pintado, escribió Edvard Munch en el reverso del grito. La explicación del propio artista al cuadro es la siguiente. Estaba enfermo y cansado y me quedé mirando el fiordo. El sol estaba poniéndose, las nubes estaban teñidas de rojo, como la sangre, y de pronto sentí como si un chillido atravesara la naturaleza. Creí oír un alarido. Pinté esa imagen, pinté las nubes como sangre de verdad. Los colores estaban chillando. A partir de esta explicación, algunos críticos Ustedes observen, jóvenes, una cosa. En este video
en el video que acabamos de ver, ¿cierto? Vimos, se dice algo y es que el retrato del grito, ¿cierto? Dicen que algunos autores, ahí más adelante dice que es el mismo Munch que se autorretrata, pero no gritando, sino escuchando un grito, un chillido, un alarido, que tiene mucho que ver con lo que hoy día está pasando, que nos está pasando o no, y que de pronto la naturaleza nos está cobrando, ¿cierto? Con el virus este, ¿cierto? ¿Quién es el que grita? El chillido viene de dónde? Las nubes teñidas de rojo, que algunos dicen que en Europa pasan a veces fenómenos muy raros, demasiado raros con la naturaleza, ¿cierto? Ahora las aves caen de un momento a otro muertas, ¿sí? Ahora con la implementación del 5G en telefonía celular, se está observando que las pruebas que se hicieron en Europa, las aves caen fulminadas, muertas, les da algo, ¿cierto? Entonces, observa una cosa interesante acá. Estamos hablando de un grito que atraviesa la naturaleza, que es como si viniera de ahí, ¿cierto? Y que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día, ¿o no? Listo, nosotros comenzamos. Ok, Valentina. No nos escuchan, no me escuchan. Hola. A ver, los demás no me escuchan. Ah, ok, ok. Entonces, vamos a decirle a Valentina que salga de la clase y reingrese. Recuerden, jóvenes, una cosa. Ah, bueno, listo. Recuerden, jóvenes, una cosa. Cuando tengan problemas de sonido, lo primero que tienen que hacer es revisar si de pronto el modem donde están ustedes, si están muy lejos de su Wi-Fi o de su internet. Lo segundo es que si la cuestión no mejora, lo mejor es salir cerrar sesión y volver a reingresar. A veces pasa que el canal, recuerden, jóvenes, que lo que hacen las comunicaciones es asignar un canal, o sea, una línea de comunicación, ¿cierto? Es como si se conectan 30 personas, habrán 30 líneas, 30 canales diferentes, se llama un multiplexor en electrónica, ¿cierto? Y entonces a veces ese canal, el que le han asignado a uno, a veces puede tener mucho ruido, y al tener mucho ruido, ese canal se inhabilita. Entonces, a veces toca eso. Bueno, entonces estamos diciendo lo siguiente. Ok, entonces, a ver, entonces comenzamos con una reflexión que es muy importante hacerla con ustedes, ¿cierto? Sí, y a raíz de tanto problema que hay ahorita en la sociedad, y tanto problema que hay sobre todo aquí en este país, Colombia, que es sombrío lo que muestran los noticieros, bueno, lo poco que muestran, porque normalmente esos noticieros lo que hacen es encubrir todo lo que está pasando a nivel del saqueo y de toda esta cuestión tan tenaz y tan horrible de la falta de miedo ya la gente no le tiene miedo a nada, absolutamente a nada. ¿Listo? Entonces, obviamente que no le tenemos miedo a nada, pero eso nos está llevando a un abismo muy tenaz, una vaina muy tenaz, y obviamente hay leyes de la naturaleza que por más de que nosotros no le tengamos miedo a nada, sin naturaleza no hay nada, así de sencillo. Entonces, estaba empezando la reflexión de hoy, vamos a continuar física, ¿cierto? Pero ante todo necesitamos competencia comunicativa, análisis de texto, el grito, reseña en video, el cuadro del grito, así como unos cuadros que han salido en años pasados en el ICFES, son analizados desde el punto de vista literario, ¿cierto? ¿Listo? Y entonces dice muy claro, escuché un alarido, dice Muñoz, antes de pintar el cuadro, ¿cierto? Y lo pinta, ¿sí? Que viene de la naturaleza, las nubes rojas, etcétera, etcétera, todo esto que está ocurriendo. Bueno, entonces, ok, esperamos que aquí salgan, ojalá, los 30 y pico estudiantes defensores de,
o salvadores de todo este cuento. Bueno, pues vamos entonces a continuar física. Nosotros habíamos quedado, por favor, miremos entonces, nosotros habíamos quedado en la pregunta número 10. Voy a agrandar acá la pregunta número 10. Voy a agrandar la pregunta número 10. Ok, listo. Entonces, la pregunta número 10, listo, acá está. Bueno. Y la pregunta número 10 voy entonces a localizar. Por favor, localícenla en su libro. La pregunta número 10. Profe, habíamos quedado, era en la 14, ¿no? Ah, ¿en la 14 ya? Pero de matemáticas, ¿sí? No, vamos a trabajar hoy física. Ubiquen, por favor, la Ah, pregunta número química. 10. En física, en física. Vamos a hacer uno y uno. ¿Listo? Ok. A ver, yo les digo una cosa, Valentina y a todos, obviamente. Entonces, cuando cojan las preguntas, yo les dije a ustedes, ¿cierto? Siéntense, reloj en mano y resuélvanlas, ojalá cumpliendo el tiempo del ICFES. ¿Listo? Esas respuestas después las confrontamos acá, ¿listo? Ustedes ven cuando las resolvemos acá, yo las explico, ¿vale? Entonces, les voy a pedir el favor que esas preguntas, por favor, entonces las confrontamos acá. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar la pregunta número 10 de física. ¿Listo? Vamos a trabajar la pregunta número 10 de física. Acá está la pregunta número 10 de física. Ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces, Valentina, ¿me colabora leyéndola, por favor? Sí, señor. Gracias, Valentina. Disculpa, ¿cuál, profe? Qué pena molestarte. La número 10, la que está ahí en pantalla, la número 10 de física. La gráfica muestra la posición de un cuerpo que se mueve en línea recta, en función de tiempo. Si en ella se Sí. tiene que se tiene x de t es igual a 2 más t a la 2, en donde la unidad está en el sistema internacional, Sí, ¿cuál es el sistema internacional? A ver. ¿Qué metros sistemas por internacionales conocen? segundos. ¿Cuántos sistemas internacionales hay? Ustedes ya debieron haberles hablado de eso ya, y debieron haber visto ahí. El MKS y el qué. Recuerda una cosa, y es que estas clases sirven también obviamente, para hacer un repaso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sistemas internacionales hay? El MKS y el CGS, ¿cierto? ¿Qué significa el MKS? A ver, el sistema internacional MKS, el MKS. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales en el mundo? ¿Cuántas son? De longitud, Longitud, masa, tiempo, temperatura y carga eléctrica. Recuerden que las magnitudes fundamentales en física son 5. De ahí sale todo la física, todo lo que conocemos hasta el momento, sale de combinar ¿qué? Longitudes, masas, temperaturas, carga eléctrica y tiempo, ¿no? Listo. M, ¿qué significa? Ya sabemos que M significa metros. M significa metros, K significa kilogramos y T significa ¿qué? Segundos. Listo. ¿En qué se mide la temperatura? En grados Celsius o Kelvin o Fahrenheit. Muy bien, correcto. En el sistema inglés, grados Fahrenheit. En el sistema americano, grados ¿qué? Centígrados. O Celsius, muy bien. Ok. ¿Listo? Y en el sistema de temperatura absoluta, los grados ¿qué? Kelvin. Y la carga en que se mide, recordemos para que ustedes vayan de una vez, se mide en coulombs. ¿Listo? Entonces la carga eléctrica se mide en ¿qué? En coulombs. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Entonces, a ver, Valentina, entonces dices, leíste, la gráfica muestra la posición de un cuerpo que se mueve en línea recta en función del tiempo. En ella se tiene que x de t es igual a que a 2 más t al cuadrado, en donde las unidades están en el sistema internacional. Valentina, ¿por qué dice que se mueve en línea recta y lo que muestran es una parábola? ¿Por qué? Tan raro.
¿Qué Me crees? imagino que es como que crece, ¿no? Sí, pero ¿por qué no muestran una línea recta? Porque pues la función tiene un exponente y cuando hay exponente se convierte en parábola. Ah, muy bien. Valentina, lo que pasa es que esta gráfica en realidad no muestra el cuerpo moviendo, o sea, no muestra el cuerpo como si lo estuviera filmando, ¿no? Ojo, esta gráfica muestra un movimiento que acelerado o uniforme, ¿tú qué crees? Mira, Eh, mira la fórmula que dan. ¿Cuál es la fórmula? Copiémosla. X de t igual a qué? a A 2 2 más t a la 2. más t a la 2. Sería acelerado, ¿no? Ah, muy bien. ¿Cuál es la fórmula de movimiento acelerado? Ustedes que van para la universidad. X de t igual a qué? A velocidad inicial por tiempo. Bueno, a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre ¿cuánto? Sobre 2. Sobre 2. Esta fórmula que he colocado acá, futuros universitarios, que son ustedes, esa fórmula es la fórmula del movimiento uniformemente ¿qué? Acelerado. Acelerado. Y esa fórmula ustedes van a tener que ver mucho en los primeros semestres de su universidad, porque para donde trabajan física fundamental, física elemental y matemáticas elementales. ¿Listo? Entonces, a ver, miremos una cosa, Valentina. Si comparamos la ecuación de arriba con la ecuación de abajo, si comparamos la ecuación de arriba con la ecuación de abajo, ¿quién sería X inicial? O la posición inicial, ¿quién sería? ¿Cuánto valdría Sería X inicial? 0, ¿no? Si tú, si tú comparas X inicial, bueno, ¿quién acompaña a la T cuadrado? A ver, ¿quién acompaña a esta T cuadrado? La A. aceleración. ¿Qué número hay escondido acá acompañando la T cuadrado? 1. 1. O sea que me está diciendo que la aceleración entonces vale ¿cuánto? 1. 1. Muy bien. Ok, perfecto. Sí, pero ojo, hay que tener cuidado. Pero esa aceleración está dividida por ¿cuánto? Por Por 2. 2. O sea que en realidad esa aceleración no vale 1. Para que dé 1, ¿cuánto debe valer A? 2. Eso, 2. ¿Por qué 2? Porque yo coloco Porque acá 2 2, dividido 2 2 sobre da 2, 1. ¿cuánto es? 1, muy bien, 1. perfecto, vale. Correcto. O sea que en realidad esa aceleración no vale 1, ¿vale? 2. Esa aceleración vale 2. O sea que de aquí yo puedo comparar, que con esto, que esa aceleración debe valer 2. Porque al reemplazar acá 2 sobre 2 me da 1. Listo. Ok, ¿qué más? ¿Quién es la posición inicial? Adivina. X 0, ¿no? inicial, ¿quién es? X inicial, compárala con la de arriba. ¿Aquí hay alguna T? Por acá hay alguna T, por aquí hay alguna T solita, no cuadrado, sino T. No. No. O sea que ¿quién es X inicial entonces? 0. ¿Qué número sería? No, mírala. 2. Sí, porque si ve que el 2 no tiene ninguna T, o sea que el 2 no puede ser esto. El 2 no puede ser esto, porque no hay ninguna T ahí. O sea Ah, que el 2 ok. tiene que ser ¿quién? X inicial. O sea que X inicial es ¿quién? 2 metros sería. 2 metros. O sea que la posición inicial del cuerpo, ¿cuál es? 2 2. metros. Entonces le damos las opciones. Lee la pregunta 10. Es correcto afirmar que el cuerpo A se mueve con velocidad constante, B ¿Qué está describe cierto? un movimiento parabólico, C mueve con aceleración constante y D aumenta linealmente su aceleración. La D creo que Bueno, está descartada, ¿no? claro, porque la aceleración no aumenta. ¿Cuánto vale la aceleración? Dos. Según lo que acabamos de hacer, 2. Vale 2, ¿cierto? La aceleración vale 2. Ujú. Y 2 es un número constante, ¿no? Uno no encuentra que un 2, un día ese 2 se vuelva más chiquito y al otro día el 2 se vuelva más grande. No, el número 2 es el número 2 y punto, ¿cierto? Entonces, la aceleración es constante, o sea que la D queda descartada, ¿cierto? Bueno, Exacto. ¿cuál
¿Cuál otra queda descartada, Valentina? ¿Cuál otra quedará descartada? ¿Ustedes qué creen? Profe, tú habías dicho que, pues como en nuestras primeras clases, algo de la velocidad Sí. y la aceleración, que cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Sí, claro, recuerda que acelerar, ¿qué es? Aumentar o disminuir, ¿qué? La, la Cuando yo velocidad. acelero en un carro, eso, cuando yo acelero en un carro, ¿qué estoy haciendo? Que aumenta, ok, la A queda descartada, porque, Ajá, ojo, eso te iba a decir. el cuerpo está que acelerado, y si está acelerado, ¿será que se mueve con velocidad constante? No. No, muy bien, Juana. Muy bien, Juana. Entonces, la A queda descartada. Lee la B de nuevo. Describe un movimiento parabólico. Bueno, si yo miro, eso sí es una parábola, ¿cierto? Es una parábola. Pero ojo, ¿qué dice el problema? Que el cuerpo se mueve en línea, ¿qué? Recta. Ah, muy bien. Ya dije yo que esta gráfica, ojo, póngale cuidado a esto, jóvenes. Yo ya dije que esta gráfica no está representando de ninguna manera la fotografía de un cuerpo moviéndose. Ojo, él no está mostrando el cuerpo como un camarógrafo que prende, o ustedes prenden su celular y empiezan a filmar. No, él no está mostrando eso. La gráfica es de distancia contra tiempo. Esta gráfica que está acá es distancia contra tiempo. No es una gráfica no es una filmadora que está filmando el cuerpo moviéndose. No, no. Esta gráfica es una gráfica de distancia contra tiempo. Entonces, yo no puedo decir que el cuerpo está moviendo parabólicamente. De hecho, el problema dice muy claro, este cuerpo se mueve en línea recta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, conclusión, la B es falsa. Esto no describe un movimiento parabólico de ninguna manera. No, está diciendo muy claro que es un cuerpo que está moviendo aceleradamente. Entonces, ¿cuál respuesta queda? La C. La C, ¿qué dice? Y se mueve con aceleración constante. Claro, ¿y qué estás viendo tú ahí? Que efectivamente el cuerpo se mueve con aceleración, ¿qué? Constante. Jóvenes, mire lo que está haciendo acá el examen del ICFES. Muy bien, la respuesta es la C. Por favor, vayan, copienla, por favor. Recuerden, jóvenes, que unos días antes del examen del ICFES, espero que, por favor, miren uno que otro problema. Miren, les voy a decir una cosa. Uno de los equipos interdisciplinares que más me han a mí impresionado en la capacidad intelectual de trabajar cosas que en realidad valen la pena o importan en un aprendizaje es el ICFES. Definitivamente, cuando uno aprende tantas cosas en el colegio, pero cualquier cantidad de cosas, pero cuando uno pone el colador, como cuando uno va a la universidad, la misma cosa. Cuando uno pone un colador y mira qué quedó en la mente, muchas veces uno cuenta con los dedos lo que quedó, no queda mucho a veces, no queda casi nada, ¿cierto? Y el ICFES precisamente trabaja eso, trabaja qué es lo mínimo que usted debe quedarle de toda esa, es un mundo de millones que se invierten, ¿cierto? ¿Qué debe quedarle a usted para su vida futura o no? ¿Listo? Entonces miren lo interesante acá de esto, volvamos. Esta pregunta se acerca más a la universidad. ¿Por qué? Porque le está diciendo, ojo, acuérdese de la fórmula de movimiento acelerado, ¿cierto? Y compárela con cuál, con la que le doy. ¿Cuál me dieron? Esta, ¿o no? ¿Cierto? A ver, regresemos rápidamente a esto. A mu y en mua. ¿Cómo es el gráfico de distancia contra tiempo de un mu? Distancia contra tiempo. Creo que es una línea, ¿no? Es una línea recta, muy bien. ¿Cómo es el gráfico de distancia contra tiempo en un mua? Es una diagonal. ¿Sí, encima? ¿Es una qué? Es una... ¿Qué Diagonal, dibujé ahí? ¿no? ¿Qué dibujé acá? ¿Una qué? Ah, no, espérate. ¿Cuál? Es una semi, ¿qué? Una Parábola. semiparábola. ¿Listo? Voy a borrar. Póngale cuidado. En el mu, miremos los gráficos rápidamente. Distancia y aceleración. En el MOA, lo mismo. Miremos.
Los tres gráficos. ¿Cuáles son los tres gráficos? La de aceleración con tiempo, velocidad con Correcto, con tiempo tiempo y y distancia distancia con tiempo. con tiempo. Miremos, ¿cómo es la aceleración en un mu? Es Aceleración contra como, tiempo. o sea, ¿Cuánto vale no, cero, ¿no? cuánto vale la aceleración contra tiempo en un mu? Cero. Cero. O sea que el gráfico iría acá, ¿o no? Si lo ven en negro, miren cómo lo pinté en negro, ¿no? ¿Sí lo vieron? Sí, Cero. ¿Cómo es la velocidad en un mu? Constante. O sea que tiene que ser una línea horizontal. No puede sí, no puede hacer esto, ¿no? Porque estaríamos violando lo que estamos diciendo. Tú puede ser positiva o puede ser ¿qué? negativo, Negativo. Pero no puede ni aumentar ni qué, disminuir. ni disminuir. Bueno, ¿cómo es la distancia en un mu? Lo que tú dijiste, es una línea recta. Es como un triángulo, ¿sí? Sí, Sí, puede ser una línea recta, puede ser así o puede también bajar. Listo. exacto. Bueno, vamos al MOA. ¿Cómo es la aceleración en un MOA? Es Acelera- constante, entonces es una línea aceleración, ¿diferente de qué? recta. Diferente de cero. Compárela con esta, a ver, compare la expresión. ¿Sí es que la aceleración son diferentes? Sí, En el MOA la aceleración es diferente de quién? De cero. En el MU, ¿cuánto vale la aceleración? Cero, que fue lo que dijimos, ¿o no? ¿Listo? ¿Cómo es la velocidad en un MOA? ¿Cómo es la velocidad en un MOA? A ver, miren el gráfico. O está eh, aumentando, o está o aumentando, o está disminuyendo. disminuyendo. ¿Y cómo es la distancia en un MOA? Ojo, apréndanse Una esto. parábola. Es una parábola. ¿Por qué? Tú lo dijiste al principio, me pareció haberte escuchado algo, no sé si escuché mal, y tú me dijiste algo. Tú me dijiste que la gráfica era una ecuación cuadrática o algo así, me diste a entender. No sé si que entendí mal o no. Pero tú me Sí, dijiste que tenía un t elevado al qué? al Al cuadrado. cuadrado. Y recuerden que toda expresión algebraica que tenga una variable elevada al cuadrado no es una línea recta, tiene que ser una parábola, una hipérbole, una circunferencia o una elipse. Eso como se llaman en matemáticas esas figuritas que nombré, las famosas cónicas, ¿se acuerdan? Las famosas cónicas. ¿Listo? Entonces, jóvenes, listo, volvamos. Recuerden, jóvenes, que aquí vamos a tener mucho tiempo para prepararnos para el ICFES, y ustedes son privilegiados en eso, porque no en todos los cursos se tiene todo ese tiempo que estamos nosotros acá dando, ¿cierto? Obviamente dando lo que se prometió, mucho más. Entonces pónganle cuidado. Entonces aquí estamos diciendo algo. La pregunta número 10, pues muestra que es un movimiento acelerado, no hay nada que hacer. Esto claramente es una cuadrática, ¿o no? ¿Listo? O sea que es un MOA, ¿listo? Bueno, lee la pregunta 11, Valentina, gracias por participar. Ok, Dale. el desplazamiento del cuerpo entre el tiempo 3 segundos y el tiempo 6 segundos vale A 3 metros, B 27 metros, C 4 metros y D 45 metros. Bueno, yo les pregunto algo, jóvenes. A ver, recuerden que no olviden jamás, siempre piensen algo, que todo esto está fríamente calculado. En otras palabras, a usted le dan las herramientas suficientes y necesarias para resolver el problema. ¿Por qué le dieron una fórmula? ¿Cuál fórmula te dieron, Valentina? ¿La puedes leer? Sí, X es igual a X de X de T es T. igual a 2 más T a la 2 más tiempo a la 2. Exacto. X de T. Ok, muy bien. X de T dice... Exacto. ¿Y para qué le dan a ustedes esa fórmula, adivinen? Para hallar qué, adivina. ¿El desplazamiento? ¿Para qué? Para hallar Para la hallar X. El ¿qué es la X? desplazamiento, ¿no? Si lo miramos en la fórmula. Pero si tú lees allá, ¿qué dice ahí? Lee la pregunta luego en la parte de arriba. La gráfica muestra qué. La posición de un cuerpo que se mueve en línea recta. Ah, la posición.
O sea que esa fórmula, ¿qué me muestra? La posición nomás. Ah, la posición. O sea, ¿dónde va el cuerpo cuando hay un tiempo determinado T o no? Si ve lo que Ujú. dice la gráfica, si ve que física también es comprensión lectora, mira, ya dice muy claro, la posición. O sea que X me da la posición. Y la pregunta 11, ¿qué me pregunta? El desplazamiento ¿Entre qué y qué? entre 3 y 6 segundos. Entonces, ya, como dice, blanco el gallina lo pone y frito se come. ¿Qué hago yo entonces con esa fórmula? Hallo la posición ¿en qué tiempo hallo primero la posición? Adivinen. En 3 segundos. Y luego aplico la fórmula y luego hallo la posición en qué. En 6 segundos. ¿Y cómo sé cuánto se desplazó? A ver, ¿qué operación hago? Si yo Una sé la resta, posición ¿no? del cuerpo, o una resta, claro. Si yo sé que el cuerpo, por decir algo, vamos a suponer, si yo sé que el cuerpo en 3 segundos, a ver, si yo sé que el cuerpo en 3 segundos, si acá usted saca en 3 segundos, ¿cierto? Y a los 6 segundos ahora está aquí, pues obviamente yo cojo y resto estos dos valores para hallar cuánto se desplazó, Desplazo. ¿cierto? Si esta es su posición final y esta es su posición ¿qué? Inicial, Y pues yo hago simplemente posición final menos posición ¿qué? Inicial o no, ¿sí? Si yo tengo acá un plano cartesiano, póngale cuidado, si yo tengo acá un plano cartesiano, y usted al inicio estaba en 2 metros y al final está en 5 metros, pues ¿cuál es su desplazamiento? 5 menos ¿quién? 5 menos 2, ¿cierto, Valentina? sí, Entonces 5 menos 2, ¿cuánto te desplazaste? 3 3 metros, ¿listo? metros. Bueno, entonces por favor, manos a la fórmula. Averígüeme cuánto vale X en 3 y X en 6 segundos y luego hacen una resta y me dicen cuánto les Profe, dio. Dime, dime Valentina. no, me confundí. Bien. A ver, ponle cuidado. Entonces, la fórmula que me da la posición cuando hay un tiempo. Te voy a calcularla para 3 segundos, ¿listo? Vamos a ver dónde está el cuerpo en 3 segundos. Entonces Sí, hago X en dónde, Valentina, en 3. ¿A en qué es igual? 3. A 2 más, y en vez de A T, ¿qué 2 escribo? Ahí, más 3 a la 2. más 3 a la 2, ¿cierto? Porque la T se sustituye acá o no. ¿Y cuánto me dio, Valentina? 2 y 11, 3 por 3, 9. 9. Y O sea da que 11. me dio que X en 3, el cuerpo está en 11 metros, porque es una posición. Ahora averígüenme, por favor, ahora son 6 segundos. Ahí está, miren, Eso 6 da segundos. 38. ¿Cuánto da? 38, muy bien. 38. 38 metros. Si él estaba en Y 11 se y ahora resta apareció en 38, ¿cuánto recorrió? ¿Cuánto se desplazó? 27 metros. 27 metros. ¿Cuál es la respuesta entonces? La B. La B, muy bien. ¿Listo? Entonces, jóvenes, miren acá una cosa interesante en esto. Miren la cosa interesante. ¿Sí? Miren la cosa interesante acá. Y es que recuerden, jóvenes, que todo está fríamente calculado. De hecho, a eso lo utilizan. Una cosita. Vean una cosa, lo siguiente. Hay estudiantes avispados, ¿cierto? Vivos, que juegan con los números y juegan con los datos, y de una manera, aun cuando no les funciona siempre, porque ya yo les conté a ustedes el caso de unos estudiantes que preparamos, y los dos estudiantes que no pasaron, dos, muy poquitos, muy inteligentes, pero son estudiantes que no les gusta hacer cálculos, no les gusta coger un lápiz y hacer un cálculo. Y por más que eran tan inteligentes, les gustaba mucho el arte adivinatorio, ¿cierto? Y el arte adivinatorio tiene un problema y es que es como el baloto. Muy pocos se lo ganan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es mejor la seguridad que la policía, como dicen. Es preferible uno comprobar con sus propios ojos, como dicen, hacer uno las operaciones y decir, no, es que estoy seguro que eso da tanto. ¿Listo?
Bueno, ok, listo. Pasemos entonces a la pregunta número 12. Pasemos entonces, ¿quedó claro esto o no? ¿Listo? Bueno, a ver, Valentina, si yo te pidiera la gráfica de velocidad contratiempo de este problema, ¿qué gráfica me dibujarías? A ver. ¿De velocidad sobre tiempo? Contratiempo, Sí. sí. Ya dijimos que el cuerpo estaba acelerando, ¿no? Ujú. Y si está acelerando, ¿qué se le está pasando a la velocidad? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Está aumentando, ¿no? Aumentando, o sea que dibujo una línea que recta, dibujo una línea recta, ¿cierto? Porque la velocidad está aumentando. Eso está de acuerdo con lo que dice el problema, mírelo. Y si me pidieran el gráfico de aceleración contratiempo, ¿qué haría? Esa es la ¿Cuánto, parábola. cuánto dijimos que era la aceleración? La calculamos, ¿te acuerdas? Dijimos que era ¿cuánto? 2 metros sobre segundo. O sea que yo coloco una línea acá, horizontal, y ¿cree que qué número coloco ahí? ¿El número qué? El 2. El 2. Listo. Esas son las gráficas de ese movimiento, ¿listo? Entonces ustedes más tarde van a consultar, o mañana mejor, van a consultar el desarrollo de esta clase, si tienen alguna duda para que vuelvan y recuerden. Leamos entonces, por favor, la pregunta número 12. Valentina, vamos a leerla despacio. Pregunta número 2. Se tiene una barra metálica de longitud LO a temperatura inicialmente. ¿Qué significa LO? ¿Longitud qué? Longitud inicial. Inicial a una temperatura ¿qué? Inicial. Listo. Inicio. ¿Qué más dice? La barra se dilata o encoge debido a los cambios de temperatura. Ok. Obedeciendo la ley de L A, ¿esa es aceleración? No, esa es una constante. La constante, mira baja la mirada donde está un recuadrito donde dice A que es igual. ¿Constante de qué? Si bajas la mirada, ves en un recuadro que dice A es igual a qué? Constante de... Constante de la dilatación de la barra. De la barra. En el libro está como alfa, ¿cierto? O no, está como A. Listo. Ustedes la vieron en su... a ver, yo les pregunto una cosa, en el liceo latinoamericano ya vieron temperatura, termodinámica, calor, las 3 leyes de la termodinámica. ¿Este tema sí lo vieron o no lo vieron? Ok, Joker, muy bien. Ok, listo. Bueno, entonces, a ver, ok, entonces vamos a mirar, ponle cuidado una cosa. Vamos a resolver el problema, obviamente colocándole obviamente todos los sentidos del caso, ¿cierto? Y vamos a llegar a la respuesta sin necesidad de haber visto el tema. ¿Listo? Entonces vamos a llegar a la pregunta sin necesidad de haber visto el tema. Pónganle cuidado a lo que dice. Entonces dice, ojo, SDL, les voy a pintar una cosa, en realidad SDL significa un delta de L, así se dice en matemáticas, delta de, ¿qué es un delta de L? A ver, un diferencial, ¿qué es un delta de L? Un delta de L, recuerden que un delta de L es posición final o L final menos L que inicial, ¿listo? Eso es un delta de L, ¿listo? Entonces, un delta de L entonces un delta de L significa un cambio. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí entonces en el problema? Entonces dice que el delta de L a qué es igual a la constante A
hacia la A la constante constante A por la longitud inicial por un delta de ¿qué? de temperatura. De temperatura. Ah, bueno, esta T voy a colocarla no así, sino así. Muy bien. Esta fórmula ustedes miran en los libros de física y está. Dice que el cambio, miren lo que dice la fórmula, pongámosle sentido. Que el cambio de longitud de un metal, debido a que se calienta o se enfría, depende de una constante A, depende de su longitud inicial y depende también de qué, de cuánto cambia quién, cuánto cambia quién, la temperatura. Pongámosle lógica a ver si es cierto eso. A ver, ¿quién se dilata más? ¿Un cuerpo grande o un cuerpo pequeño? Un A ver. cuerpo grande, ¿no? Grande, claro, porque en realidad, ¿quiénes son los que se dilatan? Las moléculas, los átomos. ¿Quién tiene más átomos? ¿Quién tiene más moléculas? ¿Un cuerpo grande, un cuerpo pequeño? Si estamos hablando del mismo material, vamos a suponer que yo tengo cobre, yo tengo un pedazo de cobre, uno grande y otro pequeño. ¿Quién tiene más moléculas de cobre? Pues es una pregunta muy tonta, ¿o no? Pues el cuerpo más grande, ¿o no? ¿Cierto? Ok, muy bien, Sí. gracias. Entonces, póngale cuidado. Entonces, ¿quién se dilata más? Obviamente que la dilatación depende de cuál es el tamaño inicial, ¿o no? Si el tamaño es muy grande, la dilatación es muy grande. Si el tamaño es muy pequeño inicial, la dilatación va a ser ¿qué? Pequeña, listo. O sea que ya tenemos claro la fórmula, ¿o no? ¿De qué depende entonces la dilatación de un cuerpo? Volvamos a la fórmula. Depende entonces de una constante alfa o A, de su longitud inicial y qué tanto cambie quién, qué tanto cambie la temperatura. Es obvio, ¿no, Valentina? No es lo mismo que si la temperatura cambia un grado centígrado, ¿será que el cuerpo se dilata mucho? Si la temperatura cambia 1000 grados centígrados, si la temperatura cambia 40, 50 grados centígrados, la dilatación va a ser mayor o no. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar entonces la gráfica que dice ahí. Entonces dice, la banda se somete a cambio de temperatura. Se obtiene la siguiente gráfica de DL en función de quién? Del tiempo. ¿Qué observan ustedes en esa gráfica? Que es constante la longitud y el tiempo. Y la temperatura. Pero ¿en dónde es constante? ¿En qué tiempo? ¿Entre quién? ¿Entre 3 y quién? ¿Y 0? ¿Entre 3 y? No, a ver, ¿quién? A ver, constante es esto, ¿cierto, Valentina? Ah, ok. Entre 3 y 8. Ok, muy bien. O sea que en otras palabras, ese cambio de longitud es constante. ¿Qué significa? A ver, expliquemos con palabras qué sucedió acá con ese cuerpo. ¿Qué sucedió con ese cuerpo? A ver, vamos a hacerlo en cámara lenta. Cuando el tiempo empieza póngale cuidado, cuando el tiempo empieza a aumentar, ¿qué hace? ¿Qué le pasa a la longitud? ¿Está qué? Disminuyendo. Aumentando. No, aquí está qué? Aumentando. Ah, Mire lo que está pasando. ¿es Esta tipo longitud, una división? no, este delta L, ¿qué es? Ojo, ¿qué significa delta L? Acuérdate que delta L es esto. La ¿Qué es el diferencia. delta? ¿Qué es el delta? A ver, Valentina, ¿qué es delta L? Míralo, acá está. ¿Quién es delta L? Una resta, una diferencia. ¿Entre quién? Entre la longitud final y la longitud ¿qué? Inicial. Inicial. En otras palabras, digámoslo con otras palabras más sencillas. Un delta de L es cuánto se agrandó o cuánto se dilató o cuánto se estiró un cuerpo. Así sencillo. El delta L es cuánto se agrandó o cuánto se estiró, ¿cierto? Un cuerpo. O sea que en otras palabras, en los primeros 3 segundos, por favor, miren acá, en los primeros 3 segundos, ¿qué estamos viendo? Que en los primeros 3 segundos el cuerpo se agranda o no. Mire que aquí se agranda o no. Aumenta. ¿Y qué le pasa después de los 3 segundos? Se mantiene constante. Eso, que ese agrandamiento ya no sube. ¿Y qué pasa en los últimos 2 segundos? Disminuye.
Y ahora ese agrandamiento hace lo contrario. El cuerpo vuelve y recupera su ¿qué? ¿Qué recupera? Su Su tamaño. longitud. Su longitud, muy bien, correcto, su longitud. Acá se estiró, acá permaneció constante y acá volvió y se encogió. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Miremos la pregunta. La diferencia de temperaturas entre T igual a 0 minutos y T igual a 8 minutos es... ¿Cuál es la diferencia de temperaturas entre T igual a 0 minutos y T igual a 8 minutos? ¿Es restar quién de quién? A ver, en T igual a 0 minutos, ¿cuánto vale la temperatura? ¿Cuánto vale el... a ver, despejemos de la fórmula la temperatura, ¿sí? ¿La puedes despejar, Valentina? ¿Me puedes decir igual, a qué es igual temperatura en esta fórmula? ¿Tomando la temperatura como delta o sin tomar la temperatura como delta? No, como delta, sí, correcto. Ok, sería Delta constante igual, por longitud sobre delta de longitud. delta de T es igual, lo que está multiplicando baja que A dividir queda delta de L sobre quién? sobre A por L que longitud inicial. inicial, muy bien, correcto, perfecto. Entonces ahora me están preguntando la diferencia de temperaturas entre T igual a 0 y T igual a 8 minutos. En T igual a 0, ¿cuánto vale delta de L? En T Pero igual a también 0, exacto, delta de L vale 0. Y en T igual a 8 minutos, ¿cuánto vale delta de L? 0. No, en 8 minutos, acá mire, en 8 No, minutos. perdón. Longitud L0 inicial sobre sobre quién. ¿Cuánto vale? L0 sobre quién? 20. Sobre 20. O sea, delta de L vale, ¿cierto? L0 sobre 20. Listo. Y me están preguntando, ¿cuál es la diferencia de temperaturas? O sea que en otras palabras, ¿qué hago yo con este valor? ¿Dónde lo reemplazo? Adivine. En la fórmula ¿Por qué? Porque la pregunta es sobre quién, a ver. Pongámosle lógica. La pregunta sobre quién es, mira. sobre la temperatura, sobre delta de temperatura. Eso, la pregunta es sobre esto, miren, ¿diferencia de qué? De temperatura. Reemplacémoslo ahí, a ver, ¿cómo quedaría? Reemplacémoslo acá en esa fórmula, a ver. Hagámoslo acá abajo. O sea que quedaría delta de T igual a qué? A L sobre 20 dividido a L qué. Listo. Que a esto le agrego un 1 y hago la famosa regla de qué? De la oreja. ¿Qué le pasa, Valentina? ¿Qué le pasa a L0 que está arriba y L0 que está abajo? Se cancela. Cancelan y queda un en 1. Y queda 1 sobre. ¿Y 20 por quién? Por la constante A. ¿Dónde está esa respuesta? En la B. La respuesta es la B, muy bien. Jóvenes, recuerden que esto es blanco de gallina, lo pone y frito se come. Suena feísimo decirlo así, yo sé que más de uno se dirá, "Oh, este tipo es chistoso, ridículo", pero no soy ridículo, en realidad esto se juega así. ¿Qué es? Te dan unos datos y te piden que los manipules, ¿cierto? Entonces ponle cuidado. Yo tengo que tener muy claro como en el texto, qué es lo que me pregunta la pregunta. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Un delta de qué? De T. ¿Por qué? Porque te dice la diferencia de temperaturas. Y yo sé que la diferencia de temperaturas es un delta de qué? De De T. T. Me están preguntando eso. Entonces, ¿qué hago yo? Inmediatamente, pues me voy a la fórmula y despejo ¿qué? La diferencia de temperaturas. Entonces, si a mí me preguntan la diferencia de temperaturas, pues yo me voy a la fórmula
y despejo la diferencia de temperatura. ¿Y luego qué hago? Miro la gráfica y reemplazo lo que tengo que reemplazar. ¿Listo? Y al reemplazar, ¿qué? ¿A quién reemplacé? ¿A delta de qué? De L. Y cuando reemplacé a delta de L, ¿me dio qué? ¿Cuánto me dio? 1 ¿Qué respuesta me dio? sobre 1 sobre constante 20. Me dio esto. 1 sobre 20, ¿qué? A. Si ve que esto es el jueguito, el mismo juego de siempre. Te dan todo menos algo y te piden lo que no te están, ¿qué? Lo que no te están dando, Dando. ¿listo? Ok, bueno, entonces, ok, entonces pasemos a la pregunta, a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 13. Estamos en la pregunta número 12, ahora pasemos a la pregunta número 13. Ya la voy a colocar acá. ¿Sí quedó claro esto? Entonces, futuros ingenieros, futuros profesionales. ¿Listo? Ese es el truquito y el jueguito de siempre. ¿Listo? Entonces, por favor, lee la pregunta número 13, Valentina, y damos unos minutos o unos segundos para resolverla. Desde hace mucho tiempo, sobre una mesa se encuentra un recipiente con agua, un pedazo de madera y un trozo de vidrio. Simultáneamente se coloca un termómetro en contacto con cada uno de estos objetos. Es correcto afirmar que la lectura A en los 3 termómetros será la misma. B del termómetro del agua es mayor que las otras dos. D. C. El termómetro de vidrio es mayor que las otras dos. Y D. Del termómetro de la madera es mayor que las otras dos. Bueno, muy bien, entonces tómense 40 segundos, un minuto máximo, y analicen eso, pónganle lógica, no digan, no, es que eso no lo vi, no. Simplemente eso está dentro de ciencias naturales que ustedes ven desde primero de primaria hasta grado 11, ciencias naturales. Entonces, tomémonos un minuto máximo y me dan la respuesta por el chat público, por favor. Yo les pregunto algo, jóvenes. Cuando dice ahí, desde hace mucho tiempo, ¿para qué sirve ese desde hace mucho tiempo? ¿Qué objeto tiene que la persona escriba eso? ¿Por qué escribe eso? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que él quiere garantizar? A ver, ¿qué es lo que él quiere garantizar cuando escribe desde hace mucho tiempo? ¿Qué será? ¿Qué él quiere garantizar? ¿Qué pasa cuando yo me introduzco varios cuerpos dentro del agua y los dejo ahí mucho tiempo? ¿Qué le pasa a la temperatura de ambos? Que las temperaturas de los productos no son iguales. Bueno, sus temperaturas iniciales sí, eso es cierto. Pero ¿qué pasa cuando sí, eso es cierto. Obviamente los cuerpos de pronto su temperatura inicial es diferente a la temperatura que cuando están dentro del agua, ¿cierto? ¿Cierto? Dice ahí, desde hace mucho tiempo en una mesa se colocan
se encuentra un recipiente con agua, un pedazo de madera, o sea, se supone que el pedazo de madera está dentro del recipiente del agua, el trozo de vidrio también está dentro del recipiente del agua, pero ya llevan mucho tiempo. Y si lleva mucho tiempo, ¿qué le pasa a sus temperaturas? Si tú estás con frío y te metes a un sitio donde hay calorcito, tú entras con una temperatura menor o no, y entras a ese sitio y esperas ahí mucho tiempo, ¿qué le pasa a tu temperatura? Se regulan. ¿Y qué significa regularse? Que todos los cuerpos dentro de ese sitio van a adquirir la misma ¿qué? Temperatura. Cuando tú colocas el termómetro para medir la fiebre, a ver si tienes fiebre o no, ¿qué está haciendo el termómetro? El termómetro tú te lo colocas y tienes que esperar un tiempo, ¿o no? Bueno, a no ser que sea digital, o sea, ese que están utilizando, que solamente te enfocan y ya. No, vamos a suponer que es un termómetro de esos viejos, de qué, de mercurio. Entonces, cuando se coloca el termómetro, ¿qué está haciendo? Que hay que dejar eso, equilibrio, Ana, muy bien, perfecto, equilibrio. Entonces, cuando tú metes cuerpos dentro del agua y dejas mucho tiempo, significa que al transcurrir el tiempo, todo lo que está dentro del agua tiene la misma ¿qué? Temperatura igual a quién? Pues a la del agua. Si el agua está a 40 grados centígrados, todo lo que esté adentro del agua va a estar, si pasa suficiente tiempo, va a estar a la misma ¿qué? Temperatura. Es importante que ustedes tengan claro eso. ¿Listo? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? A ver. Ajá. Me dicen que la A. ¿Están seguros? Recuerden, cuando digo están seguros, no significa que esté mal, ¿no? Muchas veces está bien. Ah, muy bien. Ya yo ahí la respuesta. En los tres momentos, ¿el será qué? La misma. Correcto. Entonces recuerden, jóvenes, que ese, ya explicamos. Entonces, el tiempo garantiza que el intercambio de, ojo, recuerden que cuando un cuerpo se introduce dentro de un líquido o dentro de un fluido, fluye energía, fluye calor entre los cuerpos, hasta cuando se equilibran. ¿Qué significa equilibrarse? Que ya el cuerpo 1 no le da más calor al 2, o lo contrario, el cuerpo 2 no le da más calor a quién? Al 1. Y en ese caso, ¿qué le pasa a las temperaturas? Se igualan. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Quedó claro la explicación? Bueno, muy bien, Vanessa. Ok, entonces continuemos entonces con la pregunta número 14. Vamos a la pregunta número 14. Por favor. Entonces miremos la pregunta número 14. Bueno, voy a leerla yo. Dice, dentro de una probeta de vidrio, ¿cierto? Dentro de una probeta de vidrio con coeficiente de expansión volumétrica B sub B, hay un líquido de coeficiente de expansión volumétrica BL hasta una altura H. B sub B es menor que B sub L. Cuando se aumenta la temperatura del sistema, es cierto que... Entonces, ¿qué pasa acá? Recuerden, jóvenes, que a veces hay problemas o hay situaciones que a uno lo asustan. Y uno dice, uy, yo no vi eso, ¿qué es eso volumétrico? ¿Qué es esa vaina tan rara? No, yo no vi eso. La verdad es que no, ni me pongo, ni siquiera analizo. Pero ojo, no. Recuerden que esto está diseñado de tal manera que usted pueda, con mínimos recursos, lograr llegar a la respuesta de una manera científica, de una manera correcta. A ver, leamos. Dice, de nuevo, pregunta 14. Estamos en la pregunta 14. Entonces, leamos de nuevo. Entonces dice la pregunta 14. Dice, dentro de una probeta de vidrio. ¿Qué es una probeta de vidrio? Con coeficiente de expansión volumétrica BB. Bueno, coloquemos ese valor por acá. B sub B. O sea, coeficiente de expansión volumétrica. Recuerden que la palabra volumétrica pues obviamente hace alusión al volumen, ¿no? Recuerden que los cuerpos cuando tienen volumen también se expanden, obvio, así como los cuerpos que tienen área, lo que sea. Y esto se llama el coeficiente de expansión volumétrica. Recuerden, jóvenes, que es un coeficiente, es una constante. Por ejemplo, el hierro
el acero, el cobre, ¿sí? La plata, el oro, no se expanden de igual manera. Cada uno tiene su propio coeficiente de ¿qué? De expansión volumétrica, que se mide en donde, en laboratorio, ya los científicos lo han medido. Y hay tablas que dicen cuánto cada metal, cuál es su coeficiente de expansión volumétrica, ¿listo? Entonces, dice, bueno, dice que dentro de una probeta de vidrio, vamos a suponer que una probeta de vidrio, o un recipiente de vidrio, pongamos que un recipiente. Espere, vámonos por acá. Un recipiente de vidrio, ¿sí? Hay un líquido, ¿listo? De coeficiente de expansión volumétrica BL. O sea que el líquido también ¿qué? Se dilata, ¿o no? Luego dice, hasta una altura H. O sea que aquí hay ese líquido con una altura ¿qué? H. Luego viene la pregunta, cuando se aumenta la temperatura del sistema, ¿es cierto que? ¿Qué pasa si yo caliento? ¿Qué pasa si yo caliento este líquido con la probeta adentro? A ver, ¿qué pasa si yo caliento ese líquido con una probeta adentro? Una probeta adentro, bueno, un recipiente de vidrio adentro. ¿Qué le pasa entonces? ¿Qué le pasa entonces a la altura del líquido? Ya dijimos que al calentar, ¿qué pasa? Pues se dilata o no. Y al dilatarse, este cuerpo que está adentro se vuelve de mayor volumen, o sea, desplaza más que más agua. Y si desplaza más agua, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál sería la respuesta entonces? Si desplaza más agua, muy bien. Ok. Entonces me dicen acá que la respuesta sería la B. Entonces me dicen que la altura del líquido aumenta porque el recipiente de vidrio se ¿qué? ¿Será que la altura del líquido aumenta porque el recipiente del vidrio se contrae? ¿Ustedes creen eso? ¿Y qué dijimos? Que cuando un cuerpo se calienta, ¿qué le pasa al vidrio? ¿Qué le pasa a los cuerpos en la mayor cantidad de veces? ¿Se dilatan o no? Entonces me dice Joshua que es la C. La altura del líquido aumenta, pues su volumen aumenta más que el volumen de ¿quién? El recipiente del vidrio. Ok, muy bien. Listo. Entonces, la respuesta correcta es la C. Muy bien, Joshua. Ok. Respuestas descartadas. La altura del líquido no disminuye jamás. Ni en la A ni en la D. ¿Listo? Y respuesta que puede ser, la altura del líquido aumenta porque el recipiente de vidrio se contrae. No. Recuerden que al aumentar la temperatura, tanto el vidrio también se dilata. ¿Listo? O sea que la respuesta B es falsa. Dice una parte verdadera, pero se contradice. Dice que aumenta el nivel de líquido, pero se contradice porque dice que el vidrio se encoge. Y eso no es cierto. Muy bien, Joshua. Entonces, la respuesta indudablemente, ¿cuál es? La C, muy bien. Bueno, entonces observen una cosa, jóvenes, y obviamente que aquí toca dedicar un capítulo para mirar qué es lo mismo que ustedes saber de termodinámica. Tenemos que hacer un capítulo, ¿cierto? Que lo haremos muy próximamente para mirar qué es lo mínimo que usted tiene que saber de termodinámica para poder abordar estos problemas. Cuando yo digo mínimo no significa en realidad mínimo, digámoslo así mejor. ¿Qué es lo esencial que debe quedar después de que usted estudia termodinámica? ¿Qué es lo más potente? O sea, en realidad, ese sumo, esa esencia, ¿cuál es? ¿Cierto? ¿Qué es lo que debe quedar después de todo ese bla, bla, bla de termodinámica? ¿Listo? Bueno, entonces jóvenes, ok, entonces jóvenes, ya 12 y 29, entonces les doy las gracias y entonces nos vemos el martes, ¿listo? A la misma hora, 2:30 de la tarde, para continuar entonces este proceso de pre-ICFES, ¿ok? Bueno, muchas gracias Valentina, muchas gracias a todos, a Ana, a Joshua. Gracias, profe. Bueno, entonces que descansen y mañana yo les estoy publicando. Recuerden que ahí en Escoler están los links, ahí están los videos. Esta clase está siendo grabada, como dice, pero no monitoreada, sino grabada, para que ustedes puedan verla más mañana, a partir de mañana, ¿listo? Bueno, entonces que descansen. Espérense un momentico, voy a llamar lista
Bueno, ya había llamado lista. No, ya había llamado lista. Bueno, entonces quedamos así. Muchas gracias. Nos vemos el martes. Hasta luego.